Bienvenidos al trabajo práctico número 9. Hoy vamos a ver dos casos clínicos sobre patología vascular. Nuestro caso número 1 es un varón de 2 años, un niño, que estaba cursando con un proceso inflamatorio respiratorio, un proceso infeccioso respiratorio alto, que en la evolución, cuando estaba resolviendo su proceso inflamatorio, empieza de repente con dolores de tipo cólico intensos, intestinales, hematuria, además de tumefacción y dolor a nivel de las rodillas y los tobillos. Se destaca además la presencia de pápulas rojizas en miembros inferiores y glúteos, eh, compatibles con lo que se conoce como púrpuras palpables. La púrpura es un signo que nos indica que estas lesiones eritematosas están compuestas por o se deben a extravasación eritrocitaria, que es el signo que más nos va a guiar en este caso para el estudio de nuestro paciente. Justamente la púrpura palpable. ¿Qué esperamos encontrar en una biopsia de la piel de este paciente? Y vamos a, por un lado, tratar de constatar que esta púrpura va a ser la extravasación eritrocitaria. Vamos a ver los eritrocitos por fuera de los vasos. Y además tenemos que ver esos vasos por qué están dejando escapar eritrocitos. Nuestra sospecha diagnóstica la vamos a orientar hacia una vasculitis como causa de esta ruptura de los vasos y el escape de los eritrocitos. Y al ser un fenómeno generalizado y con una extensión muy marcada en los miembros inferiores, vamos a sospechar de que se trata de una vasculitis de pequeños vasos, que, como vemos, engloba múltiples causas de vasculitis a ese nivel. Bueno, ya observando la biopsia, vemos la epidermis en la parte superior, está fundamentalmente conservada, y a nivel de los vasos del plexo capilar superficial empezamos a ver el infiltrado inflamatorio que está ocupando el área perivascular y en la pared del vaso, cierto color bastante eosinófilo en algunos sectores, probablemente se trate de necrosis fibrinoide, lo vamos a ver cuando hagamos mayor aumento, y la extravasación eritrocitaria que veíamos ya clínicamente. Ya a mayor aumento vemos la necrosis fibrinoide, este material bien eosinófilo que en sectores borra la estructura de la pared del vaso y la gran cantidad de eritrocitos extravasados y células inflamatorias. Otro vaso viene en la papila dérmica por debajo de la epidermis, con la presencia de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos en la pared y necrosis fibrinoide en la pared del vaso. Decimos que nuestra vasculitis además es leucocitoclástica, es decir, que hay depósitos de material y restos nucleares de estos neutrófilos que van sufriendo apoptosis, van dejando restos nucleares, que es lo que se conoce como leucocitoclasia. Otra imagen del mismo fenómeno con los pequeños puntitos violeta que son los restos nucleares. Un vaso con un calibre un poco mayor, también afectado, con un gran infiltrado inflamatorio de su pared. En este caso estamos ante una arteriola un poco más grande y necrosis fibrinoide en la pared y el fenómeno de leucocitoclasia.
Bien, ante una vasculitis de pequeños vasos, podemos utilizar este algoritmo diagnóstico para tratar de llegar a la causa. Una de las cuestiones fundamentales a resolver es si estamos ante una vasculitis ANCA positiva o no. Si bien en los niños la posibilidad de vasculitis ANCA es bastante baja, bueno, no debe ser, no es imposible, digamos, entonces hay que descartar en algún punto la posibilidad de una vasculitis secundaria a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Después tenemos las otras posibilidades de diagnóstico de vasculitis, particularmente las vasculitis secundarias a depósitos de complejos inmunes. Bueno, vamos al laboratorio de nuestro paciente, vemos que bueno, los ANCA son negativos, descartamos esa posibilidad, no presenta crioglobulinas, hay una leucocitosis leve pero sin eosinofilia, y tampoco presenta anticuerpos antinucleares ni anticuerpos anti-DNA. Volviendo al mismo algoritmo, ya nos vamos a quedar fundamentalmente con el área de la derecha. Vamos a sospechar la posibilidad de una vasculitis por depósitos de complejo inmune. Y una de las cosas que hay que ir a determinar es la presencia de inmunocomplejos con depósitos de IgA, y lo cual nos orientaría hacia una vasculitis por IgA o púrpura de Schoengen-Henoch, que además es de las vasculitis la más frecuente en los niños. Hacemos la inmunofluorescencia y vemos ahí donde nos señalan las flechas que en ese plexo capilar superficial que nosotros veíamos con la hematoxilina eosina, ahora lo vemos con esta técnica de fluorescencia, hay depósitos de inmunocomplejos formados por IgA, que es lo que fluoresce en la pared del vaso. Los vasos que son los del capilar del plexo capilar superficial que veíamos con la técnica de hematoxilina eosina. Volviendo a nuestro algoritmo, entonces vamos a quedarnos con nuestro diagnóstico es una púrpura de Schoengen-Henoch o vasculitis por IgA, que son sinónimos. ¿Cómo vamos a explicar la hematuria de nuestro paciente? Primero vamos a recordar la histología normal del glomérulo con sus asas capilares sostenidas por el mesangio y su arteriola aferente, su arteriola deferente y los túbulos tanto proximales como distales. Ante la presencia de vasculitis por IgA es muy frecuente que los mismos depósitos de inmunocomplejos que se depositaban en las paredes de los vasos dérmicos se vayan depositando a nivel glomerular. Y el primer sitio donde esos depósitos se van produciendo es en el mesangio, que es el lugar más frecuente de localización de estos depósitos en esta patología. Cuando la patología afecta en mayor grado el riñón, esos depósitos no solamente se van a encontrar a nivel del mesangio, sino que lo vamos a empezar a encontrar a nivel de las asas capilares, y lo cual nos va a llevar a un fenómeno inflamatorio más grave. Cuando los depósitos se localizan en el mesangio, es muy frecuente que se produzca una alteración a ese nivel, porque los depósitos de inmunocomplejos, como ustedes saben, son activadores del complemento por un lado, y esto va a generar inflamación, y esta inflamación nos va a producir daños a nivel de las asas capilares que van a permitir cierta extravasación hacia el espacio de Bowman. Dijimos que cuando la patología es más grave se depositan los inmunocomplejos a nivel del espacio subendotelial, por debajo del endotelio, entre el endotelio y la membrana basal glomerular. Cuando se produce esto, el fenómeno inflamatorio para el asa capilar es mucho mayor,
las rupturas son masivas y es muy frecuente la necrosis fibrinoide de esas capilares, generando un fenómeno vasculítico muy similar al que veíamos en la dermis. Lo más frecuente ante vasculitis por IgA a nivel renal es la proliferación mesangial con un daño bastante limitado y con la posibilidad de restitución de la función renal cuando se produzca el cese de los depósitos de inmunocomplejo. Si hay una ruptura masiva de capilares por ese aflujo de mayores cantidades de depósitos y se producen depósitos a nivel de las asas capilares, ahí es más frecuente que la curación a nivel glomerular se produzca por fibrosis sin restitución de la función del glomérulo. Si analizamos el glomérulo de la misma manera que la piel, por fluorescencia podemos demostrar la presencia de esos inmunocomplejos con IgA a nivel del mesangio. Si analizamos también con microscopía electrónica, podemos ver que dentro de las áreas mesangiales, que son las que demarcamos acá con la M, la presencia de depósitos de inmunocomplejos, electrón densos, bastante oscuros, que son los que señalan las flechas, una estructura que puede uno extrapolar a lo que veíamos en la inmunofluorescencia, y son inmunocomplejos que en la microscopía electrónica se ven así, oscuros o electrón densos, como se dice en la microscopía electrónica. Hasta acá el caso número 1. El caso número 2 es una mujer de 60 años que está cursando un posquirúrgico de una gran cirugía y presenta a nivel de uno de sus miembros inferiores dolor, rubor y calor. Es importante en este caso que recordemos a la tríada de este señor, que es Virchow, y analicemos el estatus de nuestra paciente, y vamos a ver que nuestra paciente va a cumplir, por un lado, con la estasis que nos pide la tríada para la formación de trombos. Es una paciente que, además de ser de edad avanzada, está inmovilizada, fue anestesiada y cursa un posquirúrgico, y además probablemente tenga cierto grado de lesión endotelial secundario a la cirugía, a la misma inflamación que se va produciendo, ni hablar si está cursando con algún grado de infección o ni hablar sepsis. Hacer la prueba del signo de Hohmann en nuestra paciente, que es la que nos permite, el signo de Hohmann, evaluar la permeabilidad del sistema venoso profundo. Básicamente consiste en hacer una dorsiflexión forzando el pie sobre la pierna, y lo que para la positividad del signo se espera un fuerte dolor a nivel de la pantorrilla. Y esto es porque uno fuerza el flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos periféricos. Recordar también que en los pacientes de edad avanzada es muy frecuente la insuficiencia del sistema venoso tanto periférico como profundo por una cuestión de edad y de incompetencia de las válvulas de las venas a este nivel. ¿Cómo podemos estudiar las venas o el flujo sanguíneo venoso? Bueno, con una flebografía como en esta imagen, si bien es un estudio que es bastante más complejo que una ecografía, que es lo más accesible que podemos utilizar para ese estudio. En el caso de nuestra paciente vemos que había un trombo que comprometía el callado de la vena safena mayor en su unión con la vena femoral. Se hace una flebotomía y se extrae el trombo. Hay que recordar siempre que hay que hacer una profilaxis de la trombosis en los pacientes que estén postrados, que estén cursando un posquirúrgico, que tengan alteraciones a destacar en la tríada de Virchow.
porque es muy alto el riesgo de que se formen estos trombos y además que se compliquen con su complicación más frecuente, que es el tromboembolismo pulmonar, pudiendo poner en grave peligro la vida del paciente en muchos casos. Ahí están, bueno, en este caso las válvulas en una situación normal, y en la imagen de abajo como se va dilatando en algún punto la vena y esas válvulas, imagínense, quedan totalmente insuficientes. Cuando la patología venosa es crónica y de larga evolución, es muy frecuente las alteraciones tróficas a nivel cutáneo, con la formación de lo que conocemos como la dermatitis ocre, que es básicamente la acumulación, el tono ocre viene dado por la acumulación de hemosiderófagos, ¿no? Se van produciendo pequeñas rupturas a nivel de los capilares por el aumento de la presión venosa, y además los cambios tróficos son secundarios a la mala perfusión, y los cambios tróficos que son secundarios a la mala perfusión que nos lleva ese sistema venoso siempre con alta presión, y lo cual dificulta el intercambio gaseoso a nivel de los tejidos más periféricos, que en los casos más severos nos puede llevar a la formación de úlceras, como vemos en la imagen, una úlcera venosa de fondo sañoso, con abundante húmedo, abundante líquido, que lo podemos diferenciar de las úlceras arteriales, que son más delimitadas, más secas, con mayor cantidad de tejido necrótico. Bueno, hasta acá nuestros casos clínicos del trabajo práctico número 9. Cualquier duda se resolverá por los canales ya habituales, y nos estamos viendo en los próximos prácticos. Adiós.